En un mundo lleno de dolor, opresión, hipocresía, preocupaciones, religiosidad, indiferencia, avaricia, tenemos una invitación, no solo a creer, se trata de una invitación a seguir, a imitar. Esta es la manera de experimentar la verdadera plenitud de la vida. Es momento de pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Es la serie en la que estamos y en cada episodio estamos hablando de un aspecto de la vida. Hoy queremos que hablemos de esto de la hipocresía. ¿Qué haría Jesús frente a la hipocresía? Bueno, la hipocresía es un antivalor y todos diríamos, no, terrible, gente hipócrita. Pero lo que debemos pensar es, ¿cuán hipócrita podemos ser nosotros? De manera a veces doméstica y en el diario vivir. Una cosa tan sencilla como, por ejemplo, uno está cargado, preocupado, afanado y le preguntan, ¿cómo estás? Y uno contesta, bien. ¿Eso es cierto? Y por eso la pregunta, ¿bien, bien? Sí, bien, porque sí, no estás bien. Sí, la pareja, la esposa está toda seria y el marido dice, mi amor, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Usted sabe que no está bien, ¿cierto? Pero, y así en muchas cosas, lo invitan a comer, ¿cierto? ¿Y qué tal le dan algo que a usted no le gusta? ¿Usted qué dice? ¿Qué tal estuvo el almuerzo? ¿Uno qué dice? Delicioso. Y voltea y... Ahora, no estoy diciendo que seamos burdos, ¿cierto? Desastroso, horrible. No, tampoco. Lo que quiero decir es que, bueno, obviamente ser educados, nuestros padres nos enseñaron a ser educados, pero cómo la educación puede rayar también en la falsedad. O sea, no estamos hablando que seamos torpes, brutos, pero sí poder expresar con sinceridad, con amor, las cosas que vemos. Por eso cada vez más incluso se habla de formas de cómo afirmar a las personas. Algunos hablan de que si usted va a dar una retroalimentación, bueno, ahora se dice más cool, ¿cierto? Un feedback, ¿cierto? Usted lo puede hacer, primero diga algo bueno, luego diga lo que ve que hay que mejorar, no se dice algo malo, y después lo que hay que, ¿sí? Entonces usted llega a la casa y le dice, mi amor, huele tan rico, tan delicioso, aunque realmente ese no es mi plato favorito, tú sabes, ¿sí? Y lo que quiero que pensemos es, se buscan formas de cómo poder expresar con sinceridad, la mejor manera de expresar con sinceridad lo que realmente uno piensa o siente. Quiero que pensemos en esto porque es muy fácil que en la cotidianidad podamos perder autenticidad, ¿sí? Lo opuesto a hipocresía, ¿qué es? Sinceridad, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces se confunde la sinceridad como con la torpeza y la dureza para expresar lo que uno piensa o siente. Y creo que tenemos que ser como Jesús, llenos de gracia y verdad. No es un balance entre la gracia y la verdad, no, es lleno de gracia y lleno de verdad para poder ser tal cuales somos en todos los aspectos de la vida. Por otro lado, los seres humanos tendemos a ser muy como mecánicos, nos gusta, cogemos algo y le hacemos y nos volvemos casi como robots. Y todo se vuelve mecánico, ¿cierto? Usted puede ver en una oficina una persona que tiene que, no sé, poner estampillas o sellar. El primer sello lo mira, ¿cierto? El segundo, otra vez, y a los 3 minutos o 5 minutos está, ya ni mira. Nos volvemos robots en muchas cosas. Lo mismo pasa en las relaciones, en el matrimonio, ¿sí? ¿Cómo empieza un matrimonio después de la luna de miel, felices, mi amor? Casi que hablan cantando, ¿cierto? Mi vida, ¿sí? Y después de un tiempo, amor, mi vida, te amo, ¿sí? O sea, tendemos por un lado también a ser como mecánicos, fríos, y eso puede pasar también en nuestra vida espiritual. Entonces aspectos tan importantes como buscar a Dios, orar, leer la palabra, se puede volver en algo frío y mecánico. Leo, oro,
tengo. Venir un domingo, qué bueno que estemos juntos, qué bueno, ¿sí? Pero se puede volver como algo frío y mecánico también, entonces tengo que ir. Y hasta como un amuleto para algunos, si no voy me va mal en la semana. No, venimos por un propósito mayor, compartir, estar con el Señor, conectarnos con Él, conectarnos unos con otros. Ese es el propósito, pero pensemos seriamente en esto. Por un lado, la facilidad que hay en el corazón humano para vivir de apariencias. Puede estar sufriendo en su matrimonio, pero él dice, todo está bien. Está aquí cantando, ¿cierto? Ay, el inmenso amor de... ¿sí? Y por una bruja esta, ¿sí? Es decir, podemos fácilmente caer en el vivir en apariencias. Y uno no se da cuenta acerca de eso. Y hay mucha gente a veces sufriendo y de alguna manera disimulando su dolor. Entonces quiero que pensemos que uno puede criticar que sí, gente hipócrita, pero tan fácilmente uno puede caer en eso o también en la frialdad, lo mecánico y lo operativo en los diferentes aspectos tan importantes de la vida. Quiero que pensemos seriamente en esto porque el texto que vamos a ver, uno inmediatamente reacciona y dice, terrible, pero vamos a ver qué tan fácil es que cualquiera de nosotros pudiera caer en esto. Qué importante ser auténticos en la vida y no vivir de apariencias. Hay una escritora, hablando de la autenticidad, dice algo en lo que quiero que pensemos. Mire, este no es un versículo, es una reflexión de esta mujer, Brené Brown, dice, la autenticidad es la práctica diaria de librarnos de lo que creemos que deberíamos ser y abrazar en cambio lo que realmente somos. Mostrar tal cual soy. ¿Sí? Y esto le pasa a mucha gente, ¿cierto? Aún a líderes espirituales, pastores que tratan de mostrar su vida perfecta. No, mi vida no es perfecta, soy tan pecador como todos ustedes, somos unos pecadores, ¿sí? Y por eso es que qué importante la familia, mi esposa, los hijos. La familia es el lugar donde se forja el carácter. ¿Usted quiere saber qué tan auténtico es un hombre? Hable con su mujer y sus hijos. Quiere saber qué tan auténtica es esa mujer, hable con el marido y los hijos, ¿sí? Aunque a veces algunos viven coaccionados. Cuidadito con ir a decir, ¿cierto? Qué rico vivir tal cual somos, no vivir con apariencias, que yo soy el espiritual. Jesús censuró esto duramente cuando decía a los religiosos, cuando vayan a orar o a ayunar, no pongan cara triste, ¿cierto? ¿Tú cómo estás? Ayunando. No, lávate la cara y que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Vive una vida auténtica. Jesús confrontó a la gente con estas cosas. Y quiero que vayamos a un texto, ¿sí? Y a la pregunta, ¿qué haría Jesús ante la hipocresía? Y vean el pasaje que vamos a mirar aquí en Juan capítulo 2. Mire, ese es un texto que ha sido controversial porque uno dice, ¿cómo es posible? Vean lo que pasa, algunos ya lo han leído. Dice, cuando se aproximaba la Pascua es una de las fiestas más importantes para el pueblo judío. ¿Qué era la Pascua? La fiesta en que ellos recordaban cuando Dios los liberó, los sacó de la esclavitud de Egipto y ellos tuvieron que sacrificar un animal y la sangre del animal, rociarla en el dintel de la puerta para que cuando el ángel del Señor, el ángel que venía a matar a los primogénitos, pasara de largo y no afectara a esa familia. Entonces la Pascua era sinónimo de recuerdo, de liberación, Dios liberando. En el Nuevo Testamento se habla que Cristo es nuestro Cordero Pascual y que la sangre de Jesús no se derrama en un dintel, sino en nuestro corazón. Por tanto, ya no hay más ira sobre nosotros, porque Dios es un Dios de amor, pero también de ira. Ojo con esto y vamos a hablar más. Pero se aproximaba la fiesta de la Pascua, esa fiesta importante donde recordaban el milagro de Dios liberando a su pueblo. Dice que Jesús subió a Jerusalén, y literal, subió porque Jerusalén estaba sentada en una montaña. Entonces sube y vean lo que pasa, miren. Y en el templo, ¿qué era el templo? El lugar de reunión, el lugar donde se presentaban los sacrificios. Miren, halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, también a otros que instalados en sus mesas cambiaban, ¿qué cosa? Miren, ¿qué pasaba? Uno dice esto, ay, sí, terrible. Miren, no, pongamos atención. ¿Qué era lo que sucedía? En el templo, la gente, el día de la Pascua, la fiesta de la Pascua, iban a sacrificar sus animales como ofrenda por su pecado, ofrecían lo mejor que tenían, pero la gente que venía de muy lejos, ¿qué hacía? Ellos lo que hacían era, y la palabra de Dios lo enseña, miren,
vendan ese animal allá, traigan la plata, con esa plata compran otro animal acá y lo sacrifican, para que no tengan que viajar con todo eso. Es decir, lo que se está viendo aquí es algo práctico, algo logísticamente factible, ¿sí? Entonces vendían bueyes, porque uno podía ahí comprar. Los más pobres compraban palomas, no tenían para los bueyes, ¿sí? Y otros instalados en sus mesas cambiando dinero. ¿Por qué? Porque venían de otros lugares con otro tipo de moneda y había que facilitar también las cosas. Si uno se pone a pensar en esto, mire, lo que esta gente estaba haciendo es lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho para facilitar la vida a la gente que viene de lejos. Y vea lo que sigue, versículo 15, dice, ¿qué hizo Jesús? Vea lo que hizo Jesús. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, ¿qué hizo? Echó a todos del templo, ¿sí? Uno lee este pasaje y dice, oiga, Jesús no que es todo amor, todo misericordia. Una persona me decía, no, ahí sí Jesús se me cayó. Otros tratan de decir lo siguiente, Jesús cogió el látigo y no era difícil conseguir un látigo porque tantos animales, que Jesús dice que algunos dicen, daba en el piso. No le pegó a la gente, le pegó al piso. Yo no sé. Pero Jesús se puso bravo. Alguien me decía, uy, se emberracó Jesús. Sí, Jesús se puso bravo. Pero otra vez quiero que pensemos en lo siguiente. Lo que estaba pasando en ese lugar era muy fácil que sucediera. Porque la gente tenía que buscar dónde comprar. Tenía que buscar dónde cambiar sus monedas. Lo que estaba haciendo la gente, lo que estaban haciendo los religiosos de la época, era facilitarle al pueblo venir a la Pascua a adorar al Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús se pone bravo? Y dice, juntamente con sus ovejas y bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero. ¿Y qué hizo? Y derribó sus mesas. La pregunta que uno hace, oye, Jesús se salió de los chidos. Algunos ven este evento como algo milagroso. ¿Saben por qué? Porque dice que la población en Jerusalén aumentaba, se triplicaba o cuadruplicaba en esa fiesta de la Pascua. Podían haber 180,000, 200,000 personas llegando a ofrecer sacrificios. ¿Se imaginan ese gentío? Y no solamente eso, la cantidad de animales. Y algunos tratan de imaginar, dicen, oiga, eso habrá sido terrible. ¿Se imaginan esos animales, bueyes, palomas? Ustedes se imaginan, esos animales tenían que hacer, ¿cierto? 1, 2, 3, ¿cierto? ¿Se imaginan el olor de ese sitio? Allá afuera en el atrio, afuera en el templo, el olor, el gentío, los animales y tanta gente. Algunos dicen, oiga, eso es algo increíble porque que una sola persona haya comenzado a hacer todo eso, eso debe ser un alboroto terrible. No podían coger a Jesús. Miren, si eso pasara en este tiempo, cogen a ese loco y lo amarran, porque está dañando el negocio y perturbando que la gente pueda venir a adorar al templo, ¿sí? Lo que quiero que pensemos que era muy fácil que la gente cayera en semejante situación. Pero, ¿por qué Jesús actúa de esa manera? ¿Qué es lo que a Jesús le está molestando realmente? Y quiero que sigamos leyendo. Miren lo que dice el pasaje. A los que vendían palomas les dijo, saquen esto de aquí. No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Lo que Jesús aquí está ejerciendo es autoridad, porque está ejerciendo la autoridad del Mesías que ellos esperaban, de aquel que vendría con autoridad a darles la libertad que ellos tanto anhelaban y a encontrar realmente el verdadero propósito de todo. Pero miren lo que dice acá, no conviertan la casa de ¿qué? De mi Padre. Se está tomando la atribución, yo soy hijo de Dios, es mi papá, la casa de mi papá. Y vean lo que sigue, versículo 17. El relato continúa. Sus discípulos se acordaron de que está escrito. Salmo 69:9 dice, el celo por tu casa me consumirá. Uno puede ver en este relato aquí el cumplimiento de un salmo que se considera mesiánico. Mesías significa ungido, el ungido que ellos esperaban. Pero otra vez, es una situación en la que cualquiera de nosotros hubiera podido caer. Y el propósito, ojo acá, es ver cómo algo tan especial pierde su propósito original. Ojo con esto, porque algunos tratan de aplicar este texto, por ejemplo, en la iglesia no debería haber café entonces, ni deberían estar, hoy están los de Young Life, un movimiento que está en el mundo alcanzando jóvenes. No he conocido en la vida un
movimiento tan especial que alcance jóvenes que no conocen a Jesús. Conozco muchos que trabajan con jóvenes creyentes, pero que estén en los colegios, en los barrios, alcanzando a aquellos jóvenes que no llegarían a una iglesia. Y gracias a Dios que tenemos líderes en nuestra comunidad que participan allí. Y doy gracias a Dios porque ahí fue también donde conocí a Jesús cuando tenía 16 años. Pero ellos están vendiendo sus camisetas, crispetas y cosas para levantar recursos para todo lo que ellos hacen. Alguien podría decir, están haciendo de la casa de Dios casa de mercado. No se refiere a eso. Escúcheme con atención. ¿Sabe a qué se refiere? A que uno realmente pierde el sentido, el propósito por las cuales Dios estableció las cosas. ¿Cuál era el propósito del templo? ¿Cuál era? ¿Para qué estaba el templo? Era un lugar de reunión. ¿Para qué eran los sacrificios? Para el perdón de los pecados. Pero la gente pensaba en que es algo que tengo que ir a hacer. Y los otros facilitaban las cosas para que hagan lo que tienen que hacer. Y es más, a esos religiosos de aquella época les gustaba la plata. Lean en Lucas capítulo 16, dice, a los fariseos les encantaba la plata. Qué cosa tan rara, ¿cierto? Miren, por eso yo celebro que aquí en la Confra tenemos un control muy estricto sobre lo que es el dinero, el gasto y el ingreso. Es verdad que las iglesias están en boca de mucha gente diciendo esas iglesias que se enriquecen, pastores que tienen casa en Europa y en Miami y tanta cosa. Miren, creo que eso son contados. Los pastores que conozco muchas veces pasan muchas necesidades. Soy el tercer pastor de esta iglesia, como siempre he dicho, que me paren de cabeza, no cae nada, ¿cierto? Pero gracias a Dios, y cuando ustedes vayan a otra ciudad, a otro país y busquen iglesias donde hay esa transparencia. Aquí tenemos contador, administrador, revisor fiscal y todas estas cosas. Porque creo que eso se convierte en un pretexto para el tacaño, que dice, yo no doy a esas iglesias ladronas. Lo que pasa es que usted es un tacaño. Aprende a ser generoso y a dar, que más dicha hay en dar que en recibir. Y sí es cierto que hay religiosos ladrones, lo había en esa época. Los fariseos les encantaba la plata, ¿sí? Y se burlaban de Jesús cuando Jesús volteó las mesas y todo eso. Les estaba dañando el negocio a todos esos sinvergüenzas. Siempre han existido sinvergüenzas en todo lado, pero la generalización es una falacia y es ofensiva, como nos ofende también cuando usted sale de Colombia y dicen, todos los colombianos son unos narcos y violentos. ¿A usted no le duele eso? Sí, claro. Uno dice, un momentico, respete, sinvergüenza, ¿cierto? No me diga violento porque le doy en la jeta. Así de igual es de ofensivo cuando dicen que todas las iglesias son que se llenan de plata, cuando uno puede ver cómo tantas iglesias pasan muchas necesidades. Y gracias a Dios, por eso siempre hablamos que más dicha, resaltamos lo que la Biblia enseña, más dicha en dar que en recibir. Y todo lo que esta iglesia recibe es para dar. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que vamos a tener pantalla, gracias al sacrificio de muchos que dieron para esto. Y luego queremos petit, y luego estamos orando por el ascensor y más cosas. Y cada cosa que se ha hecho acá ha sido con mucho esfuerzo y sacrificio. Pero este texto está hablando de cómo se pierde el propósito de las cosas. Cómo se pierde el templo. Miren, era para un propósito especial y esta gente lo estaba convirtiendo en un mercado. Por eso, mire, el relato continúa, versículo 18, dice, entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esa manera? Miren la preocupación es, si tú eres el Mesías, demuéstralo. En vez de estar pensando, Jesús, ¿por qué estás actuando de esa manera? ¿Tú crees que realmente esto se está dañando? ¿Que eso se está convirtiendo en un mercado? ¿Tú crees que el propósito se ha perdido? A ellos no les preocupaba eso. Pensemos seriamente en estas cosas porque uno puede caer hoy también en lo mismo. Pensar, por ejemplo, miren, les cuento algo, un detalle, ¿sí? Ustedes saben que 24 de diciembre cae ¿cuándo? Domingo, ¿cierto? 24 este año cae domingo. Y algunos me han preguntado, ¿cuántas reuniones vamos a tener? Porque no nos quiten la reunión de las 5 de la tarde, que es muy especial, ¿cierto? ¿Quiénes han estado en el 24 a las 5 de la tarde en la Confra? ¿Cierto que la pasamos muy rico, una horita, pero muy sabrosa, y luego todo el mundo sale pitado? Entonces la pregunta es, ¿hacemos 3? A las 10, a las 11:45 y a las 5. Otros dicen, no, en la mañana, no pueden quitar la mañana, ¿sí? ¿Cuál es el día del Señor? Tenemos que reunirnos en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Todos los días, ¿sí?
Pero es un convencionalismo que la mayoría de los seguidores de Jesús nos reunamos los domingos en la mañana. Por eso quiero que pensemos podemos aún cambiar eso. Tenemos que tener cuidado de no sacralizar a veces días, horarios. Hoy es un día especial. Y podemos, por un lado, volverlo mecánico, frío, operativo, como también podemos perder el sentido y simplemente hacerlo porque toca hacer. Pili nos habló hoy acerca del servicio, de querer venir, servir en niños, en jóvenes, en producción, en la música, en tantas áreas, con los dones y talentos que Dios nos ha dado. La primera vez que usted empieza a servir, de pronto nunca lo ha hecho, comienza a orar, Señor, te pido. Y cuando ya sigue haciéndolo, muchas veces se pierde la emoción de hacerlo. ¿Quiénes aquí son, por ejemplo, mentores de grupos? Levanten la mano los mentores, los que enseñan cada semana o cada 15 días en los grupos de crecimiento. ¿Si hay mentores o no? Vea, la mayoría vida al segundo. Bueno, listo, ahí hay varios. Recordemos la primera vez que le dijeron, usted va a dirigir el grupo esta semana. ¿Qué sintió? Uy, ¿cierto? Como ese miedo de que, ahorita, ¿cierto? La primera vez que alguien dirige aquí, la primera vez que alguien va a dar el mensaje. Sí, casi que la noche anterior no durmió orando asustado. Miren, qué bueno vivir esas emociones de que yo quiero depender de Dios y no perder el propósito por el cual hacemos las cosas, porque con el paso del tiempo todo se vuelve operativo y frío. Esta gente convirtió los sacrificios en algo operativo y frío, y es más, hasta en un negocio, y se les dañó el corazón. Y lo que preguntan es, ¿qué señal nos puedes mostrar? Y continúa el relato. Jesús le contesta, dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron, tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en 3 días. 21, vea lo que sigue. El siguiente, pero el templo al que se refería Jesús, ¿era qué? Era su cuerpo, él se refería a él. Ellos pidiendo señal, Jesús, miren, ellos estaban más preocupados por lo que Jesús había hecho en vez de pensar que el propósito del templo se estaba perdiendo. Yo les pregunto, ¿quién estaba realmente destruyendo el templo en su sentido verdadero, en su propósito real? ¿Quién? Ellos. Uno podría pensar, esta gente con sus actitudes estaban destruyendo el propósito por el cual el templo había sido establecido. Y Jesús por eso les dice, miren, más importante que el templo es lo que viene después. Y aquí Jesús anuncia lo que va a pasar con él. Jesús. Y el texto continúa, versículo siguiente, miren. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho. ¿Y qué? Y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Jesús se levantó de los muertos. Estamos aquí reunidos hablando de alguien que está vivo. Y alguien que estando vivo también en la tierra, caminando por esas polvorientas calles, censuró, atacó a la gente que hacía las cosas de manera fría, mecánica, operativa, perdiendo el sentido y el propósito por el cual hacemos las cosas. Que nosotros podamos reflexionar y evaluar la vida, que todo lo que hagamos, cada reunión que participamos, cada momento que estamos con el Señor, en la oración, al leer la palabra, al servir, siempre tenga el propósito. Miren, y si alguien tiene años sirviendo al Señor, que jamás perdamos esa emoción de decir, qué rico depender de Dios. Miren, cuando estaba haciendo estudios de posgrado, recuerdo un viejito, un hombre, recuerdo a este hombre casi 78, 9, 80 años, no, 80 años realmente. Y él seguía a los 80 años sirviendo al Señor, con una lucidez impresionante. Este hombre hablaba de liderazgo pastoral. Y saben, este hombre había escrito libros acerca del tema. Dictaba esa materia 3 veces al año. Y me sorprendió encontrarlo repasando sus notas, llorando. Y alguien que lo vio le dijo, oiga, profe, usted ha enseñado esa materia tantas veces que usted no necesita ni repasarla. Usted se la sabe de memoria. Y el viejo levanta la cabeza y dice, no, mi hijo, yo necesito repasar y estudiar una y otra vez. Y con una humildad, el hombre había escrito libros acerca del tema y seguía repasando. Y me llamó la atención y se me quedó grabado
y pienso en él más que sus enseñanzas, pienso en la vida, lo que él inspiró a sus estudiantes. La idea de no perder el propósito por el cual hacemos cada cosa que hacemos para el Señor. Porque cuando perdemos el propósito, somos unos hipócritas. Porque simplemente lo hacemos porque toca hacerlo. Lo hacemos, venimos porque toca venir. Cantamos porque toca cantar. No. Y muchas veces tratamos de variar, a veces no, la creatividad. Me acuerdo que aquí en esta conferencia hemos hecho a veces, miren, recuerdo cuando en la cena, bueno, ahora gracias a Dios no pasa eso, pero había mucha gente llegando cuando celebrábamos la cena del Señor y se interrumpía, ¿cierto? Entonces me acuerdo cuando una vez el pastor de aquella época dijo, empezamos con la cena del Señor y cierren las puertas, ¿se imaginan eso? Y yo estaba en la puerta, me acuerdo, era pastor de jóvenes en esta iglesia, y alguien llegó y dijo, uy, hoy hay cena, quiero entrar. Y dice, no, mire, le dijo el anfitrión, ya cerramos la puerta, el pastor dijo que hay que cerrar, y él dijo, yo quiero entrar, quiero participar de la cena, ¿por qué me privan de la cena? Y digo, oiga, qué bonita actitud para participar de la cena del Señor, ¿cierto? Hasta que salió alguien del equipo y le dijo, no, mire, tranquilo, le explicó y toda la cosa, y se calmó y pasó. Pero otra vez, miren, ¿cómo pudimos perder el sentido por el cual hacemos todo lo que hacemos? Por eso Jesús repitió muchas veces en el Sermón del Monte, oyeron que fue dicho, ¿pero qué? Pero yo les digo. Oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Que podamos vivir una vida espiritual auténtica, no tratando de aparentar nada, no tratando de fingir nada, sino de disfrutar el sentido de todo lo que hacemos, porque Jesús conoce nuestro corazón. Miren, Jesús se levantó de los muertos. Estamos hablando de seguimos a una persona que está viva. Y miren lo que sigue en el texto, versículo siguiente. Por favor, dice, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, la fiesta que estamos hablando, muchos creyeron en su nombre. ¿Al ver qué? Las señales que hacía. Señales es una palabra que aparece en el Evangelio de Juan muchas veces, tratando de mostrar que Jesús está señalando al Padre, a Dios. Las señales que hacía. En cambio, Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos. Miren, Jesús conoce nuestros corazones. Piensen en eso. A Él no lo podemos engañar, a Él no lo podemos tramar, ¿cierto? Qué bueno los que madrugan a orar y buscar al Señor, los felicito. Pero no lo hagamos jamás de manera operativa y mecánica y fría. Hay personas que a veces tienen un lugar, mi cuarto de oración, y tienen hasta una sillita, ponen, ahí está Jesús y acá está mi silla, y comienza, listo, hágalo, tranquilo, hasta traen dos cafés, uno para Jesús, al final se toman los dos, ¿no? Pero bueno, haga lo que quiera, mire, el tema es que eso no se vuelve una cosa fría y operativa, como mecánica. Otros les gusta poner música suavecita, música cristiana preferida, la que le gusta. Mire, no perder el propósito por el cual madrugamos a encontrarnos con el Señor. O los trasnochadores. Jesús conoce nuestro corazón. No, devuélvete un poquito, por favor. Versículo 25, mire. No necesitaba que nadie le informara acerca de los demás, pues Él conocía el interior del ser humano. Jesús conoce nuestro corazón. No tenemos que aparentar nada. No, todavía no ponga la conclusión. Miren, hablando... Hay alguien que operativamente apretó algo y... Qué tristeza vivir la vida así. Qué tristeza vivir la vida con apariencias. Qué tristeza presumir de mi espiritualidad, ¿sí? Hay personas que a veces he acudido a pedir consejo. ¿Qué piensan ustedes de esto? Y a veces uno ve hasta las actitudes. Mira, yo quiero decirte que tú debes evaluar seriamente. Ya por ahí uno dice, no, este podrido no tiene nada que decirme. Qué tristeza la arrogancia. ¿Saben qué? Así eran los religiosos de aquella época. Así eran los religiosos de esa época. Yo les he contado varias veces, yo jamás quise ser pastor. ¿Sabe por qué? Porque los pastores que conocí hablaban siempre así. Tenían una corbata con Juan 3:16, un versículo o algo parecido. Y yo decía, si así es Dios, si así es Jesús, yo no quiero eso. Y de verdad, yo era como un rebelde contra esas cosas, ¿no? En mi corazón decía, yo no quiero no puede ser que Dios sea así. Le doy gracias a Dios que conocí a Jesús en un lugar
donde no había religiosidad, y eso me atrajo. Pero qué terrible es caer en una falsa espiritualidad. Eso es hipocresía. Que nuestra espiritualidad sea genuina, sea auténtica, que podamos hablar de nuestras luchas, que podamos mostrarnos vulnerables, con qué lucho, con qué sufro, cuando que la gente pueda decir, me encantan esos grupos donde podemos de manera transparente hablar de estas cosas. Me cuesta madrugar, me quedo dormido orando, diga la verdad. Otra persona me decía, me pongo a orar y a leer y me da sueño, entonces lee otra hora. Que podamos compartir, sufro con mi esposa, sufro con mi hijo me tiene loco, mi esposa me está... Abrir el corazón, ser tal cual somos. Yo les he contado también que quien habla participa de algo que llamamos círculo pastoral. Son círculos pastorales donde nos reunimos con otros pastores para abrir el corazón y mostrarnos tal cual somos. Porque creo que vivimos en un mundo de apariencias y de máscaras. Quitémonos cualquier máscara. No tenemos que vivir aparentando nada. Esta gente que Jesús volteó mesas y echó todo, era gente que estaba supuestamente ayudando, facilitando para que el pueblo de Dios pueda adorar. Habían perdido todo propósito. Los fariseos de esa época no nacieron malos, eran buenos. Ellos querían hacer las cosas bien, amar a Dios, pero en el ánimo de querer, amar y hacer las cosas bien, surgen las reglas de manera natural en el corazón humano y al final todo se vuelve frío, operativo, mecánico. Por eso lo que quiero que hoy llevemos en el corazón es qué rico ser auténticos, qué rico ser transparentes, qué rico ser vulnerables para poder ayudarnos los unos a los otros. Esta no es una comunidad de gente perfecta, es una comunidad de gente caída, pero que hemos sido y seguimos siendo restaurados por el Señor. Que este sea un lugar seguro donde cualquier persona que sufre cualquier dolor pueda sentirse amada y acogida, porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Todos son todos, no una comunidad de perfectos. Algo que me llamó la atención cuando conocí la Confra ya hace casi 30 años, ¿saben qué era? Que yo había visto en las iglesias cómo se censuraba a la gente que se había divorciado. Y cuando conocí esta iglesia, conocí a un pastor que estaba viendo cómo ayudar a la gente que había sufrido, que había pasado por ese dolor tan terrible. Hoy ya las iglesias han replanteado este tema y comienzan a pensar en cómo restaurar esas vidas. Pero surgen los radicales que dicen, no, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Con Dios no hay medias tintas. Escúchenme bien, yo creo que hay muchos grises que son santos. No hay una versión única de la vida cristiana. Hay gente que puede ser muy formal, otros menos informales, más rígidos, menos rígidos. Ninguno es más santo, más pecador que otro. Todos somos pecadores y no hemos sido llamados a juzgar, como nos decía César hace 8 días. Hemos sido llamados a amar y hemos sido llamados a vivir una vida auténtica. De lo contrario, Jesús, ¿qué hizo frente a la hipocresía? Reaccionar con dureza y con firmeza. Ya no hay templo ahora. ¿El templo quiénes somos? Nosotros. Ojalá nosotros podamos ser duros con nosotros mismos, porque algunos cogen este pasaje para decir, voy a ser duro con los que hoy llegaron tarde, duros con los que no vinieron hoy. Esa es la naturaleza pecadora nuestra que nos gusta juzgar y señalar. La naturaleza de Dios, que viene de Dios, nos debe llevar a pensar, Señor, yo quiero ser celoso con el propósito por el cual tú has hecho todo en la vida, y que ese propósito lo pueda disfrutar la vida, disfrutar la espiritualidad, disfrutar la devoción a Dios. Ellos no disfrutaban el templo ni disfrutaban la adoración, todo se pervirtió, todo se dañó. Por eso ahora, a manera de conclusión, quiero ponerle algo aquí en pantalla. Miren, Jesús nos llama a experimentar una relación auténtica con Él, con los demás y con nosotros mismos. Somos propensos a caer en legalismos y ritualismos, convirtiendo lo especial en algo mecánico, frío y operativo, por los problemas en nuestro corazón. El problema somos nosotros. Por eso debemos cuidarnos y buscar rendir cuentas para que otros nos ayuden. Jesús detesta la hipocresía y actuó con firmeza frente a esto. Vivamos como Jesús, una vida auténtica y de verdadera devoción a Dios. Hagamos lo que debemos hacer con el verdadero ánimo y espíritu que el Señor espera de nosotros. Nos hacemos en la puerta para recibir a las personas y nos encanta dar abrazos y sonreír,
pero eso no significa que todo sea felicidad. Todos sufrimos con algo, todos cargamos con dolores, con preocupaciones, pero queremos amar como ama Jesús. Llevemos esto en el corazón. Cuán auténticos somos en todas nuestras relaciones. Cuán auténtico soy con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, en mi grupo de crecimiento, en mi equipo de trabajo. ¿Saben por qué hay temor de mostrarse vulnerable? Porque creemos que nos van a pisotear, porque creemos que nos van a aplastar. El auténtico se parece a Jesús. El que aparenta se aleja mucho de Él. Por eso la palabra de Dios dice que Él atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Vamos a orar y pedirle al Señor: Señor, queremos ser como tú. Queremos vivir una vida auténtica, transparente, no de apariencias. Queremos ser como tú y queremos ser firmes con cualquier hipocresía que pueda surgir en nuestro corazón. Señor, cuando vemos este pasaje y pensamos en cómo tú fuiste de fuerte y duro ante la falsedad, la hipocresía, la apariencia, queremos pensar en nosotros mismos, Señor. No queremos juzgar, sino queremos evaluarnos y pensar en la sinceridad con la que queremos manejar la vida, contigo, con los seres más queridos a nuestro alrededor. Señor, vivimos en un mundo de apariencias y aún en la espiritualidad también. Por eso te pedimos, perdónanos, Jesús. Queremos ser auténticos. Perdónanos cuando todo se vuelve algo tan operativo, tan frío, y pierde el sentido por el cual tú lo estableciste. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de ira, que se enoja ante la maldad, que se enoja ante lo que está mal, y que tú quieres que nosotros vivamos como tú. Por eso, Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Llévanos a ser reflexivos y evaluarnos y a vivir esa vida auténtica que tú quieres. Señor, todos sufrimos con algo. Todos tenemos cargas en el corazón. Somos pecadores, somos falibles, nos equivocamos. Por eso esta mañana te pedimos, perdónanos, y queremos ser auténticos en nuestra vida, porque queremos parecernos a ti. Perdónanos, Señor. Toma nuestra vida en tus manos. Te amamos, queremos hacer lo que tú harías y queremos vivir como tú. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.